Hola, esta es una nueva presentación de un tema de la materia Introducción al conocimiento científico y metodología de la investigación. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre una vez que la concepción clásica de la ciencia, compuesta por un lado la posición positivista lógica y por otro la falsacionista, posiciones que también se conocieron en conjunto como concepción clásica de la ciencia o consenso ortodoxo sobre la ciencia. Bueno, vamos a hablar cuando estos puntos de vista dejan de ser dominantes. ¿A qué se refieren los autores del manual cuando aluden al surgimiento de un escenario epistemológico post-empirista a partir de la década del 60? ¿Y por qué lo llaman escenario post-empirista? También lo podríamos llamar momento post-empirista o contexto epistemológico post-empirista, y no simplemente post-empirismo como cuando hablamos de falsacionismo o positivismo lógico. Bueno, la respuesta es que no hay una corriente post-empirista, sino que porque no se trató de una posición de una persona o de un conjunto de teóricos acerca de la ciencia que formularan una posición coherente y sistemática, sino que se trató de un cambio cultural, un cambio en los criterios con que se empieza a pensar a la ciencia, que tuvieron como punto en común el rechazo a muchos de los postulados de la posición clásica, es decir, vuelvo a repetir, la que conformaban el positivismo lógico y el falsacionismo. De manera que es un momento en el cual se empieza a pensar de otra forma la ciencia. ¿Dónde y cuándo ocurrió esto? Bueno, estos nuevos criterios empiezan a difundirse a partir de la década de 1960 entre los profesores de filosofía de la ciencia y los estudiosos de la ciencia en general, de las ciencias sociales también, de las principales universidades de Europa Occidental y Estados Unidos. De manera que esto, por ejemplo, en Argentina no se dio de la misma manera. Y estamos hablando de un fenómeno que se dio en un nivel internacional, en varios países, pero en un círculo muy pequeño de personas, que son los profesores que se dedican a estudiar la ciencia y que trabajan en las universidades. O sea que no hay que imaginar que esto, que en nuestra materia tiene mucha importancia, sea un tema que haya sido importante desde un punto de vista general, político y social. O sea, fue importante dentro de una comunidad muy pequeña, que es la de los filósofos, historiadores, sociólogos de la ciencia. ¿Cuáles son estos criterios generales que empiezan a difundirse en las universidades? Bueno, como le señalé, la característica más saliente de este cambio fue que la concepción clásica de la ciencia, insisto, repito, positivista lógica, falsacionista, que le daban un fuerte énfasis a la importancia del dato empírico para la corroboración de teorías, dejaron de ser las dominantes, dejaron de ser las que más pesaban en las universidades. Otras corrientes en las universidades empiezan a tener un nuevo prestigio y empiezan a tener nueva importancia o mayor importancia para discutir qué es la ciencia. Hay que aclarar que en este nuevo contexto que se da en las universidades a partir de la década del 60, la concepción clásica no desapareció, sino que pasó a ser una corriente más, muy importante, por cierto, pero no la única, y quizás diría no una corriente más, una corriente importante.
una corriente importante entre otras. O sea, dejó de ser la única, pero no perdió importancia en absoluto. Las nuevas corrientes que cobran notoriedad ahora no compartían muchos elementos en común. Lo que compartían era justamente el rechazo a ciertos postulados de las concepciones clásicas. Obviamente el libro de Kuhn, el cual ya hemos analizado, La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1962, fue muy importante para que se diera este cambio. El libro de Kuhn fue muy influyente, no solamente en la filosofía, sino también en las ciencias sociales, y fue un elemento que minó en un punto ciertos postulados de la concepción clásica. Con minó quiero decir que erosionó, que le quitó fuerza a algunos postulados de la concepción clásica. Uno de ellos tiene que ver con este punto, digamos, con este punto llamado el carácter interpretativo de las teorías. ¿A qué apuntaba Kuhn con esto? ¿O qué se entiende por carácter interpretativo de las teorías desde la concepción de la ciencia de Kuhn? Bien, de esto vamos a hablar ahora. Recuerden que Popper le daba a la teoría un peso y una importancia mayor en la investigación científica que los positivistas lógicos. Para Popper la teoría guiaba la observación. No había una observación sin teoría. Pero esto no quitaba que para Popper, cuando había una controversia entre dos científicos, era la evidencia empírica la que daba la razón a una de las partes discutiendo. O sea, la discusión se terminaba con la evidencia empírica. Los científicos, por más que tuvieran dos teorías distintas, al momento de hacer una observación, veían lo mismo. Y el dato empírico determinaba cuál tenía razón. Esto es lo que es cuestionado por Kuhn, y esto es lo que plantea eso que se llamó carácter interpretativo de las teorías. Kuhn dice que cuando los científicos pertenecen a diferentes paradigmas, sus teorías fundamentales no solamente orientan su mirada, sino que le dan forma y sentido a eso que miran. O sea que dos científicos que practican distintos paradigmas, cuando miran un mismo hecho, ven cosas distintas, entienden cosas distintas, porque lo que ven significan cosas distintas para ellos. Eso quiere decir que la teoría le da forma y sentido a las observaciones, que no es simplemente una guía. Otro punto importante que surge en este momento posempirista es un fuerte cuestionamiento a un punto importante de la concepción clásica, que es el criterio de demarcación. El criterio de demarcación era lo que establecía qué tipo de afirmaciones podían ser consideradas científicas y cuáles no. Esto era muy importante para los filósofos de la concepción clásica, ya sean positivistas lógicos o falsacionistas, porque ellos habían encarado una fuerte lucha contra todo tipo de pseudociencia, a la que consideraban charlatanería, y entonces, al tiempo que criticaban distintos tipos de supersticiones, también ese criterio había dejado afuera de lo que era para ellos ciencia a un conjunto de teorías y disciplinas que en otros círculos intelectuales sí tenían prestigio, incluso académicos, incluso dentro de la universidad. El psicoanálisis, el marxismo,
la hermenéutica o interpretativismo. Entonces todo este conjunto de teorías, afirmaciones, los intelectuales que practicaban estas teorías tenían un enfrentamiento contra la concepción clásica, empiezan a desarrollar teorías cuestionándolos y, bueno, ganan importancia a partir de la década del 60. Ahora me voy a concentrar en el enfoque interpretativo de las ciencias sociales. Este enfoque es interesante para establecer un contraste con la concepción clásica de las ciencias sociales porque tienen muchos puntos de oposición, muchas diferencias. Hay que entender que la concepción clásica en ciencias sociales partía de la idea que la investigación científica legítima era válida, era la que se practicaba siguiendo el modelo de las ciencias naturales. De manera que para los científicos sociales de la concepción clásica, el objeto de estudio de las ciencias sociales tenía las mismas características que el de las ciencias naturales. Este es un punto central del cuestionamiento de la posición interpretativa, o aquí radica un punto central de su cuestionamiento. Primero dicen, el objeto de estudio de las ciencias naturales, la materia, los elementos, pueden ser intercambiables, pueden ser los mismos para el físico, para el químico, pero no así para un científico social. No es lo mismo la Universidad Jauretche que la Universidad de Quilmes, o la Universidad de Lanús, o la Universidad de Buenos Aires. No es lo mismo el carnaval en Bolivia, en Brasil o en Francia. La cultura no es intercambiable. De manera que medir un sujeto social, estudiar un hecho, no nos da derecho a generalizar, no permite generalizaciones que eran un propósito fundamental de la ciencia en la concepción clásica. Y el otro punto fundamental de la diferencia es que los sujetos que estudia el investigador social son sujetos que a su vez tienen una idea de lo que ellos hacen, tienen una teoría de sí mismos y tienen intenciones. Cuando los planetas giran alrededor del Sol, no tienen la intención de girar alrededor del Sol. Se comportan regularmente en el sentido de que todos los años, por ejemplo, la Tierra demora 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Cada 365 días cambian las estaciones, pero no hay una intención de la Tierra, porque la Tierra no tiene voluntad, no tiene idea, no tiene una teoría acerca de lo que hace. En cambio el ser humano sí. Cuando nosotros ahora todas las rutinas cambiaron, pero cuando nos reuníamos en un aula 2 veces por semana, estábamos teniendo un comportamiento regular. Pero era un comportamiento regular porque nosotros teníamos la intención de encontrarnos. Ir a la universidad tenía un significado para los estudiantes y para los docentes. Ahora para ustedes acercarse al aula virtual tiene un significado. Los comportamientos regulares de las personas depende cuáles comportamientos regulares, pero la mayoría de los comportamientos regulares de los seres humanos tienen intenciones. No son máquinas que hacen las cosas sin voluntad. Esa es otra diferencia enorme entre el objeto de estudio de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales. Respecto al método, bueno, justamente lo que intenta estudiar el enfoque interpretativo es
las intenciones de las personas. A esto se lo llama método comprensivo o interpretativo. Busca interpretar qué es lo que los seres humanos quieren hacer. De manera que no se propone tanto describir y explicar a partir de mediciones de regularidades, que es lo que haría la concepción clásica en ciencias sociales, sino que lo que busca es describir y eventualmente explicar a través de la identificación de las intenciones. Identificar las intenciones implica conocer la cultura de esos grupos. Para ello se aplican técnicas de investigación cualitativas, es decir, que no buscan medir, sino que buscan captar estos sentidos de las prácticas. De esto vamos a hablar más adelante en la segunda parte de la materia. Como conclusión, el enfoque interpretativo entonces reclama que la ciencia admita que hay un método para estudiar la cultura, para estudiar el significado de las prácticas, que no es el método clásico, que no es el método que busca medir, identificar regularidades a través de leyes para luego explicar. No ese es el método que ellos consideran importante para estudiar la cultura, valioso para estudiar la cultura, no creen que sirva para estudiar la cultura. Hace falta otro método para estudiar la cultura, que tiene que ver con esto de comprender valores, prácticas, identificar los valores de los grupos para luego explicar sus comportamientos eventualmente a partir de sus motivaciones. Esto hace inviable todo tipo de generalización, o no sé si todo tipo, pero hace muy difícil cualquier intento de generalización. En el método interpretativo lo que abundan son los estudios de caso. ¿Y qué representan esos casos de una cultura? Es algo que es difícil de establecer. De manera que lo que nace con el enfoque interpretativo es esta posición que se llama dualismo metodológico. Es decir, el reclamo de que el método científico se admita la especificidad de las ciencias sociales como algo legítimamente científico. Bien, otro aporte del enfoque interpretativo es la búsqueda de una redefinición de la relación sujeto y objeto de estudio. Ahora es una relación sujeto-sujeto, es decir, no es un científico, un ser humano estudiando una cosa, que era el punto de vista clásico, sino que se trata de un sujeto tratando de interpretar qué piensa otro sujeto. Las personas que vamos a estudiar son a su vez personas que también tienen teorías de sí mismas y del mundo. Esto implica reconocer la importancia y la implicación de la subjetividad del investigador en el encuentro que se produce con aquel sujeto que va a ser estudiado. Y aquí se establece una relación dialógica, es decir, una relación de diálogo, de conversación entre sujetos, que justamente reemplaza aquella relación sujeto-objeto propia de la concepción clásica. También esto implica nuevos roles, una nueva actitud hacia el conocimiento de parte del investigador. El investigador adquiere un nuevo compromiso. Esto es propio de las posiciones críticas que llegan con el marxismo, un compromiso con su objeto de estudio. La subjetividad adquiere un lugar central, ya sea porque se reconoce que es imposible una visión absoluta de la realidad, ya sea porque la subjetividad es un recurso fundamental para comprender la cultura. Se abandonan algunas teorías o posiciones, abandonan la separación entre hechos y valores, en el sentido de que esto que señalé anteriormente, se critica la neutralidad valorativa. Y como dije antes, hay una mayor implicación del
investigador en la transformación social. Por último, quisiera explicar este cuadro que está en el manual y que considero puede ser confuso a veces, porque la mirada puede tentarnos a empezar con el círculo que dice metodología cualitativa, etc. Hay que empezar a interpretar este gráfico desde el círculo central, donde dice escenario posempirista en ciencias sociales. La idea es que de este escenario se desprenden se derivan tres situaciones distintas en relación a la investigación social. En relación a la metodología, crecen en importancias las técnicas cualitativas. Estas son las entrevistas y la observación participante. En relación a la idea de objetividad, la idea de objetividad clásica de alguna manera entra en cuestión y lo que se gana en importancia o se plantea es que es desde las teorías que hacemos una interpretación de la realidad. No hay comprensión de la realidad fuera de las teorías y esa teoría es la que le da sentido a lo que vemos. Y en relación al rol del investigador, lo que nace es, de parte sobre todo de las concepciones más políticamente motivadas, un compromiso con la realidad, de parte de la posición interpretativa, un énfasis de la subjetividad como recurso para la investigación. Bueno, es un poco largo, esto es todo. Chau.